12 de Deuteronomio. La palabra es el capítulo 24 de Deuteronomio. El tema central del capítulo 24 es el divorcio. Punto 1. Acerca del divorcio, versículo 1 al 4. Punto 2. Acerca de los que se quieren divorciarse, versículo 5. Punto 3. No tomarás en prenda la muela del molino, versículo 6. Punto 4. Deberá morir el que secuestra a otro israelita, versículo 7. Punto 5. Lo que un leproso debe hacer, versículo 8 al 9. Punto 6. Normas acerca de los objetos de casa prestada, versículo 10 al 13. Punto 7. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, y le darás su jornal, versículo 14 al 15. Punto 8. No castigarás a los hijos por pecado de los padres, versículo 16. Punto 7. No tratar mal a huérfanos y viudas, versículo 17 a 18. Punto 9. No tratarás mal a huérfanos y viudas, versículo 17 al 19. Punto 10. En tiempos de cosecha ayudarás a extranjeros, huérfanos y viudas, versículo 19 al 22. Ahora leamos el capítulo 24, versículo 1 y 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Habla acerca del divorcio. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Aquí se puede referirse a dos casos en este término. Uno es cosa indecente, se refiere al adulterio. Otro es como mujer que tenga muchas faltas. Por ejemplo, que no pueda tener hijos o que físicamente sea minusválida. Se puede afirmar de estas dos cosas, de estas dos maneras. Como sea, las dos interpretaciones es factibles. Dios había dispuesto estas condiciones para que no se divorciaran tan fácilmente. Mateo capítulo 19, versículo 7. Dios había dispuesto esta ley para que no abusara el uso del divorcio, pero los judíos habían mal usado esta ley. Había casos que si quería divorciarse le escribía una carta y con eso echaba a la mujer de la casa. Jesús le dijo que si no tenía prueba de adulterio, que no podía divorciarse. Pensemos en las condiciones de divorcio en el cristianismo. Primero, en caso de adulterio. En esta ocasión, se estaba permitido divorciarse. Segundo, en caso de ser echado por problemas de la verdad. 1 Corintios capítulo 7, versículo 15. En caso de que haya caído en sectas o espiritualmente no puedan congeniarse. Y en ese caso de que al haberse ausentado por mucho y en otro caso de que al haberse ausentado por mucho tiempo sea imposible volver a juntarlos tanto de parte de la Iglesia y oficialmente. Cuando una de las dos partes se hubiera ausentado de su hogar por mucho tiempo. Jeremías capítulo 29, versículo 4 al 6. El pueblo de Israel fueron llevados cautivos a Babilonia. Por eso hubo casos en donde la pareja se habían separado, estando separados por mucho tiempo,
pudiendo separarse por mucho tiempo o tal vez por causa de guerra. En ese caso, puede divorciarse y volver a casarse. Hemos expuesto aquí las condiciones del divorcio. Pero, aunque cumplan estos requisitos para divorciarse, dijo que si es en lo posible, no hacerlo. Sea como sea, lo importante es que hay que esforzarse para poder vivir juntos. Aunque una parte haya cometido adulterio, no debe apresurar a divorciarse. Es mejor convencer para que se arrepienta y mantener el matrimonio. Versículo 3. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postero hombre que la tomó por mujer. Supongamos que una mujer divorciada se vuelve a casarse con otro hombre. Después de vuelto a casarse, vuelve a divorciarse vuelve a divorciarse, no puede volver a casarse con el hombre anterior. Esto era algo inmoral. Esto es lo mismo que quiera vivir arrastrado por pasiones carnales. Sería un acto detestable delante de los ojos del Señor. Versículo 5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año, para alegrar a la mujer que tomó. Supongamos que un hombre se casó recientemente. Son recién casados. Esta persona no saldrá a la guerra, porque una persona así solo tendrá su mente inclinada hacia la casa. Esta clase de persona no puede pelear la buena batalla de la fe para el reino de Dios y salir victorioso. Los 300 guerreros de Gedeón, dejando todo atrás, pelearon la guerra de Dios valientemente, saliendo victoriosos. Dijo que tampoco fuera a la guerra aquel que ha construido su casa y no la ha estrenado. Capítulo 20, versículos 5 al 6. Nosotros debemos vivir en el mundo, aún casado, como si no tuviera esposa. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 29 al 35. Debemos ser victoriosos en la buena batalla de la fe. Las obras de la iglesia deben ser antes que la familia. Versículo 6. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Dijo que no tomara las piedras de molino como parte de préstamo. En tiempos antiguos hacían comida con los granos molidos en molinero. Pero si le tomaran las piedras del molino, esa persona, por no tenerlas, no podría comer. Entonces esa persona pasaría hambre. Entonces su vida estaría en peligro. Aquí nos está diciendo que hay que ayudar a los pobres, que no ponga en peligro sus vidas, que por causa de esas cosas no ponga en peligro sus vidas. Así que tenemos que tener cuidado de tomar los objetos de otra persona para recobrar el préstamo. Hay que hacerlo ayudando a vivir a los pobres. Versículo 7. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de medio de ti. Si alguno secuestra a otro israelita, sea niño o adulto, los secuestran, los usan hasta lo matan, estas personas debían morir. Es competente darle muerte a estas clases de personas. Hay personas perversas que arrastran a los fieles hacia la secta o ideas corrompidas. Estas personas cometen pecados de muerte. Versículo 8.
En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Si se enfermaba de lepra, tenía que ir con los sacerdotes, informarles su estado y recibir la guía de ellos. La lepra simboliza el pecado. La lepra simboliza el estado de putrefacción que se va corrompiendo el espíritu por el pecado. Si los fieles pecan, su espíritu se va corrompiendo cada vez más. En esos casos, tiene que ir con los ministros e informarle de su estado y recibir la guía. El ministro tiene que rescatar al fiel que está caído en pecado. El ministro tiene que ayudar al fiel a cortar su pecado. Versículo 9. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a Miriam en el camino después que salisteis de Egipto. En el desierto, Miriam había difamado a Moisés y quedó leprosa. Números capítulo 12, versículo 1 al 15. En ese momento, inmediatamente, Moisés oró a Dios, y Moisés guió a Miriam y al pueblo por el correcto camino. Miriam fue sanada de la lepra una semana después. Versículo 10. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Se le presta algo a su vecino, dice, no entres en su casa para tomar el objeto que tiene que darle como garantía. No debe prestar dinero demasiado despiadadamente. Versículo 12. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Versículo 13. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Si tu vecino es pobre y te da su abrigo como garantía por un préstamo, no retenga la prenda durante la noche. Devuélvela a su dueño antes de que caiga el sol, para que pueda abrigarse durante la noche y te bendiga, y el Señor tu Dios te considerará justo. Esto es amar verdaderamente al prójimo. Dios mira con agrado si tiene compasión de los pobres. Versículo 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. Versículo 15. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea de ti en ti pecado. Dijo que no maltratara a los pobres, ni a los extranjeros, que tuviera compasión de los extranjeros, que vinieron a nuestro país a ganar dinero. Hay que pagar justamente el jornal a los trabajadores. Santiago capítulo 5, versículo 4. Hay que pagarle a tiempo. Hay muchos que comen de lo que trabaja al día, así que tiene que respetar su vida. Versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. El hijo no morirá por el pecado de los padres. Tampoco los padres morirán por los hijos. Ezequiel capítulo 18, versículo 2. Versículo 20. Cada uno recibirá el castigo según su pecado cometido. Aunque los padres hayan cometido pecado, pero los hijos recibirán bendición si hacen lo justo. Si vemos los 10 mandamientos, dijo que el castigo llegará hasta tercera y cuarta generación. Significa que el pecado de los padres llegaría hasta la tercera y cuarta generación.
Versículo 17. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Dijo que no tomara injustamente las prendas de huérfanos y viudas. Hay que juzgar todo justamente. Hay que tener compasión de los necesitados. Versículo 19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Ante la siega de la cosecha, tendrían que pensar en los pobres, extranjeros y viudas. Cuando estuviesen recogiendo las gavillas, que permitieran a los pobres recoger las gavillas caídas. Cuando sacuda los olivos para que caigan las aceitunas, que no pase por las mismas ramas 2 veces, que no recoja hasta las aceitunas que están en la cima para que los pobres lo puedan recogerlo. Versículo 22. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Dijo que recordaran que fueron siervos en tierra de Egipto, que recordaran los sufrimientos que padecieron cuando vivieron como esclavos. Por eso, debían ayudar a los pobres. Continuamos con el capítulo 25. El tema central del capítulo 25 es el juicio. Primero, juzgar y castigar equitativamente. Versículo 1 al 3. Punto 2. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Versículo 4. Punto 3. Ley matrimonial de sucesión entre hermanos. Versículos 5 al 10. Punto 4. Castigar severamente el pecado de agarrar la parte vergonzosa. Versículo 11 al 12. Punto 5. Usa balanza de medida exacta. Versículo 13 al 16. Punto 6. Exterminar el nombre de Amalek. Versículo 17 al 19. Ahora leamos capítulo 25, versículo 1. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Dijo que lleve a cabo un buen juicio y castigo justo al que se lo merezca. Supongamos que 2 personas llevan un altercado ante el tribunal. Los jueces tienen que juzgar basado en la ley. Nosotros debemos juzgar acorde a la Biblia. Leamos el versículo 3. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que, si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Los criminales podían recibir 40 azotes, pero no muy exageradamente. Podían dar 40 azotes, pero nada más. Los judíos, para no superar los 40 azotes, o por equivocación azotar además, en general azotaban hasta 39, porque podría equivocarse en contarlo. Pablo había recibido 5 veces de estos azotes. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 24. Hoy en día, los fieles somos como los jueces. Tenemos que juzgar todos los casos correctamente, sea trabajo individual o familiar, o de la iglesia o nacional, sea trabajo. En todos los aspectos debemos saber juzgar correctamente según la voluntad de Dios. Versículo 4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Significa que le diera de comer al buey que trabaja. Pablo utilizó esta palabra en 1 Corintios capítulo 9, versículo 9 al 10. 1 Corintios capítulo 9, versículo 9. Citó esta palabra. Esto significa que alimente a los que hacen la obra de Dios.
los ministros se dedican de lleno a la obra de Dios. Así que los fieles deben responsabilizarse del sustento del ministro, ofrendando el diezmo, y los ministros con eso sustentar los gastos de vida y poder dedicar completamente a la obra de Dios. Por un lado, los ministros no quieren recibir tal hospitalidad. 2 Corintios capítulo 9, versículo 15. Hay que procurar no ser de carga para los fieles de la iglesia. Versículo 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Esta es la ley de sucesión matrimonial. En caso de que un hermano muera sin dejar hijos, entonces el hermano menor se casará con la mujer. En caso de que el hermano mayor muera, el hermano menor se casaría con su cuñada, y el primogénito que ella diere a luz sucedería el nombre de su hermano muerto. Versículo 7. Si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Y si el hombre se niega a casarse con la viuda de su hermano, quedaría en vergüenza. Job capítulo 4, versículos 7 al 8. Y se le dirán: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Para hoy en día, ¿qué significa esta ley de sucesión matrimonial? Tiene su significado espiritual. Significa que debe continuar el linaje espiritual, el linaje de la verdad. Por ejemplo, en la tribu de Manasés, Zelofehad no tuvo hijos, sino solo hijas. Zelofehad solo tuvo hijas. Por eso dijo que no fueran a casarse a otras tribus, sino solo dentro de la tribu de Manasés. Números capítulo 36, versículo 1 al 9. Nosotros tenemos nuestro linaje espiritual. Tenemos un linaje que Dios nos designó. La sucesión de denominación presbiteriana, metodista. Así que uno debe seguir la sucesión que Dios me dio. Versículo 11. Si alguno riñeren uno con otros, y se acercare la mujer de uno para liberar a su marido de mano de que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, si alguno riñeren unos con otros, y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano de que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, entonces le debía cortar la mano de la mujer. Es porque ha violado la intimidad de la parte íntima de la otra mujer. Versículo 13. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Debe usar balanzas y pesas exactas. En todas las cosas debe ser equitativa. Hay que usar las mismas medidas de balance cuando se compre o cuando se venda. Tampoco se debe especular. Tampoco querer dejar demasiada ganancia. No querer ganar dinero engañando a otros. Hoy en día hay muchos productos falsos. En los alimentos también. Nosotros, como fieles creyentes, debemos ser sinceros. Eso es lo que Dios se alegra. No debemos querer ser ricos de repente, no comprar lotería o apostar, sino debemos ganar dinero sinceramente. Versículo 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Dijo que recordara lo que Amalek hizo cuando salieron de Egipto. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas
le siguieron y mataron a muchos. Cuando los israelitas estaban débiles, los amalecitas habían matado a muchos de ellos. Versículo 19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Así que, cuando los amalecitas entren y vivan en la tierra de Canaán, dijo que destruyera a los amalecitas. Los amalecitas no ayudaron a los israelitas. Ellos perjudicaron en la obra salvífica de los israelitas. Cualquiera que traiga perjuicio a la obra salvífica del pueblo de Israel, recibirían juicio de Dios. Debemos ayudar en la obra salvífica. Mateo capítulo 12, versículo 47 al 50. Capítulo 12, versículo 47 al 50. Debemos ayudar a los hermanos que son débiles. Ayudar a levantar a los caídos, infundir valor a los desanimados, sanar y abrazar a los heridos y lastimados. Debemos considerar valioso e importante a cada uno de los fieles. Mateo capítulo 18, versículos 6 al 7. De esta manera, debemos ayudar y tener compasión de los necesitados y ser personas de ayuda para la obra salvífica de Dios. Concluimos con la clase número 12 de Deuteronomio. Muchas gracias.